Hola, nos encontramos en las puertas de Puerto Saavedra, donde va a comenzar nuestro documental. A principios de los años 60, la ciudad de Puerto Saavedra poseía un amplio auge turístico, lo cual fue aumentado por la posibilidad de ser una ciudad-puerto, cuyo sueño fue amortillado por el maremoto del domingo 22 de mayo del año 1960. Ahora nos dirigiremos a lo que fue esta hermosa ciudad, lo que ahora simplemente son sus ruinas. Estas ruinas fueron el principal escenario de la película chilena La Frontera, en la cual no se menciona el pueblo, pero sí están actualmente las localidades principales de la película. Esta película trae a la memoria de las personas el trágico domingo 22 de mayo de 1960, en el cual ocurrió el maremoto. En este lugar se grabó una de las más importantes escenas de esa película. Las localidades de la película ahora actualmente son un centro turístico muy importante para este pueblo. En Saavedra, mar y tierra se unen, desembocando en un torrente de energía donde el curso del río Imperial logra liberarse para alcanzar el océano en plenitud. Así muchos poetas de nuestra tierra se han inspirado para escribir sobre esta zona, de belleza humana y natural indiscutida. La comuna posee un importante número de población mapuche, como la totalidad de las comunas de la costa de la Araucanía, siendo esta una de sus mayores fortalezas, donde los hombres de la tierra han vivido desde tiempos inmemoriales, conviviendo en una suave sincronía con el medio ambiente. Puerto Saavedra, capital comunal, fue fundada por Cornelio Saavedra en 1885. El maremoto de 1960 cambió el signo de la ciudad, siendo antiguamente un puerto fluvial, para proyectarse hoy como un atractivo balneario, que recibe un alto número de visitantes nacionales como extranjeros. La gente del lugar se dedica especialmente a la pesca artesanal a través de la amplia costa de la comuna, caracterizándose por ser una actividad productiva que respeta el entorno natural, pues las actividades extraídas se utilizan para el consumo familiar y la venta a menor escala. Podemos observar lo que un día fue una pequeña caleta pesquera. Podemos observar, si nos acercamos, que están las ruedas antiguas que pudieron haber esperado a que los pequeños pescadores artesanales llegaran con la pesca de cada día para atracar aquí. La cima de un monte donde presumimos que varias personas de las que estuvieron en este pueblo tuvieron que huir despavoridas esa noche de domingo cuando el mar asolaba sus casas. Podemos ver la vista panorámica de esta ciudad, como está ahora. Abajo podemos ver la caleta que se ubica aquí hace mucho tiempo, la cual permanece hasta ahora. Podemos ver los espacios donde se quería construir un puerto, lo cual no pudo ser posible por el maremoto de 1960.
En el pueblo, las tardes domingueras eran alegres, se bailaba en sus cafeterías y en los restaurantes, se reunían los hombres a fumar buen tabaco y el mejor coñac. El puerto era dinámico, lleno de ruidos y sirenas con naves que llegaban cargadas de riquezas. En suma, el litoral de Cautín invitaba a la envidia. Pero sobrevino el maremoto el 22 de mayo de 1960 y el puerto encalló. La furia de la naturaleza destruyó todo, las víctimas fueron numerosas y aún se lloran. El tiempo se mide desde el maremoto. En el presente, las viviendas que la autoridad levantó con carácter de emergencia aún siguen habitadas después de 35 años. La población 22 de mayo hace pocos días comenzó a ver pavimentada una de sus calles, gracias a la acción del alcalde Orlando Ulloa. Cuando ocurrió el maremoto y se conocieron los destrozos, muchas promesas se formularon en favor de Puerto Saavedra, pero el tiempo no conoció el toque de la diana que llamara a un nuevo amanecer. Supo sí del toque del silencio y olvido. Hoy, esta zona hermosa llamada por algunos Tierra Mártir se esfuerza por alcanzar el progreso con un turismo sistemático que verá fomentado con el camino pavimentado que le ofreció su alcalde. 43 años. De un expediente que nunca más se supo en la región. Dicen que se lo prestaron a un gringo que quería sacarle fotocopias para analizar antropológicamente la historia, pero no apareció jamás. Hace 43 años y algunos meses, José, un niñito de 5 años, clamaba a gritos que no lo mataran. Pero no quisieron escucharlo y lo mataron. Lo lanzaron al mar. Unos dicen que entero, otros que fue desmembrado poco a poco. De hecho, su cadáver nunca fue hallado. Era el oscuro atardecer del 22 de mayo de 1960. Horas antes, Chile se había puesto de luto por el maremoto y terremoto que recuerda su historia. La naturaleza había desatado su furia y la Machi ordenó un sacrificio humano. Tenía que ser un niño, según sus creencias, y presa del pánico, tal vez pensaron que esa era la única forma de calmar al océano que había hecho desaparecer Puerto Saavedra, Tolten y Keule, y cuyos efectos rebotaron con olas de varios metros en Japón. La cultura mapuche no consulta los sacrificios humanos. Para que eso ocurriera, tendría que ser algo muy grave y terrible, algo que escapara de toda racionalidad. Tendrían que estar poseídos por influencias o fuerzas superiores a su propia voluntad para cometer un acto de barbarie, como dar muerte a un niño para aplacar la furia de los dioses. ¿Pudo el maremoto de 1960 originar tanto pánico para alterar el consciente colectivo, encender la chispa de la irracionalidad y matar a una criatura de 5 años y lanzarla al mar para calmar las aguas? ¿Hasta qué punto la Machi Luisa María Manucura trastornó los sentidos del abuelo del niño y de otros parientes hasta obedecerle ciegamente? ¿Puede una Machi anular el racionismo de una persona, su voluntad, y obligarla a hacer lo que ella afirma que ordenan las fuerzas que actúan en los espacios de su particular cosmovisión? Bueno, estas preguntas quedarán pendientes para saber qué fue lo que influyó en la mente de esta mujer para sacrificar a un niño, para supuestamente calmar las aguas. Nadie sabe si realmente se calmaron las aguas por eso o no, pero ese es el archivo que desapareció semanas después del maremoto de 1960. Ahora nos encontramos en un negocio donde una tía nos va a contar su experiencia sobre el terremoto de 1960. Vamos a comenzar nuestra entrevista. ¿Cuál es su nombre? Flor Olivares. ¿Qué edad tenía usted cuando ocurrió el terremoto de 1960? En 16 años. Cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia viviendo? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó? Estaba en la casa de mis padres, en el lugar que se llama Perquiñán. Y fue terrible, los primeros movimientos que vinieron fueron fuertes. El segundo fue más fuerte y al segundo movimiento que hubo del temblor más fuerte se nos cayó la casa a nosotros.
O sea, usted en ese año estaba en el campo. Sí, estaba en el campo, en la casa de mis padres. ¿Qué supo usted cuando volvió a Puerto Saavedra? Cuando después, como a los 3 días siguientes, vinimos a ver acá a Puerto Saavedra, pues estaba el desastre, casas no había, donde habían casas no quedaba nada, quedaba como una mesa encima limpio, limpio. Y muchas casas a medio caerse, y habían muchos, como le dijera, en una plaza que había una tienda que ahí quedó todas las cosas enredadas en los árboles, y ropa, y gente también que se ahogó también, pues, se perdieron gente también, se ahogaron, como 6 personas se murieron, se ahogaron. Y yo tenía un tío que los contaba que cuando venía en la noche la mar sonaba como que quebraban palos. Y él dice que iba arrancando y lo pilló la llena y se subió arriba un pino. Y en eso dice que iba una señora gritando, que él se agacha y la alcanza a tomar del pelo y la levantó, y dice que ahí amanecieron los dos. Pero dice que fue terriblemente, era una cosa, un desastre, que parece que no, ya era acabado mundo. ¿Usted tenía casa acá en Puerto Saavedra? Yo trabajaba en una tienda de unos turcos, se llamaba La Campana. Pero ahí en esa parte, cuando yo bajé del campo al pueblo con mi papá, vinimos a ver, ahí no quedaba nada, ni muestras que había casa en esa parte donde yo trabajaba. Cuando usted llegó a los 3 días, ¿dónde se quedaban las personas? Las personas ya las habían evacuado para Carahue, las habían llevado a Carahue, Imperial, Temuco, los que tenían familiares se habían ido al campo, y así se destruyó la gente. Acá no quedó nadie, muy poca gente quedaron acá en las casas, algunos. Vinieron los milicos y ya no dejaban ni entrar los dueños a recoger sus cosas que había. Muchos perdieron sus cosas, aunque estaban mojadas, las querían llevarlas, pero los milicos no dejaron sacar las cosas a la gente. Eso me contaron a mí la gente de aquí al pueblo, eso yo no lo vi, porque yo estaba en el campo. Eso los contaron cuando nosotros vinimos acá al pueblo a ver pues, cómo estaba la cosa. Bueno, muchas gracias. Testimonio de doña Flor Olivares de la visión respecto al maremoto de 1960 desde la perspectiva del terremoto que ocurrió. Muchas gracias. Ya, gracias también. En el mirador, que como podemos ver es el lugar que se encuentra a mayor altura de Puerto Saavedra. Hasta este lugar decenas y centenares de personas huyeron para llegar hasta este lugar. En los sismos ocurridos el 21 y 22 de mayo de 1960 y que afectó desde las ciudades de Concepción y Chillán hacia el sur hasta la isla de Chiloé, fue muy catastrófico, pero el aporte que hizo la Armada para ayudar a nuestros compatriotas fue significativo para ampliar en parte la magnitud del movimiento telúrico, que tuvo un valor de 8,2 en la escala internacional de Richter. Ahora nos encontramos con otro testimonio de una señora que vivió en la época de 1960 para el maremoto.